Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Yo no supe dónde entraba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Estas palabras, escritas por San Juan de la Cruz, de su poesía, coplas del mismo hechas sobre un éxtasis de harta contemplación, es lo que da inicio a este podcast que va a estar dedicado a la poesía. A la poesía sobre todo, pensando en ella, en su origen, de dónde viene la poesía, qué función tiene, que es el tema del que vamos a hablar hoy. Así que os damos la bienvenida. Mi nombre es Álvaro González y estamos en Sendero a la Nada, un programa dedicado al conocimiento tradicional, a la psicología del autoconocimiento, el simbolismo, la hermenéutica espiritual y en general todas aquellas temáticas que nos alleguen al espíritu. Bien, pues como decía, vamos a hablar de la poesía porque en la actualidad, a nivel cultural, a nivel general, no en la actualidad y desde hace mucho tiempo, desde hace siglos incluso, se tiene una idea de la poesía como una expresión sobre todo emocional, muchas veces relacionada con el romanticismo, relacionada con lo meramente emocional, sentimental en diferentes grados, como algo que se inspira, como algo bucólico, que expresan pues una serie de personas que tienen esa tendencia sin más. Pero realmente la poesía es algo que va mucho más allá de eso y precisamente por eso he querido iniciar este podcast con esta parte, este comienzo de una poesía más extensa de San Juan de la Cruz, donde habla de todo esto, que es ese saber no sabiendo y esa ciencia, toda ciencia trascendiendo. Ese saber que va más allá de lo meramente racional, ese conocimiento, esa experiencia que no puede traducirse en palabras o es muy difícil, donde se encuentra el misterio. Y es que la poesía en sus orígenes, y también en la actualidad, pero sobre todo en sus orígenes, ya tenía esa connotación de servir de puente entre lo humano y lo divino, igual que puede ser pues un símbolo. De hecho, la poesía en cierta manera también es una dinamización, una interrelación de símbolos que se mueven. Un símbolo por sí solo puede quedar únicamente estático, puede explicar muchas cosas, pero el auténtico simbolismo se dinamiza, ya sea en una poesía, o puede ser, por ejemplo, en una catedral, cuando vemos unos capiteles que están relacionados entre ellos y explican pues, un relato sagrado, o en otras expresiones artísticas. Y la poesía es uno de los artes por excelencia. De hecho, si hacemos por poner solamente un par de ejemplos a nivel histórico, en relación con la espiritualidad y con la forma de entender el mundo a ese nivel, ya nos encontramos con que una de las formas más importantes de educación y de comprensión religiosa era, por ejemplo, la Ilíada de Homero y también la Odisea, que están escritos en verso, en el griego antiguo, y eran libros realmente importantes, centrales dentro de la cultura griega antes de Platón. Luego también nos encontramos a la misma Biblia o la Torá, donde tenemos los Salmos y otros textos que son pura poesía también, son textos poetizados que nos están hablando del misterio de lo divino. Por otro lado, también nos encontramos en la India el Rig Veda, que es uno de los textos más importantes y más antiguos dentro de la tradición védica, donde la poesía es lo central, donde es un texto prácticamente o básicamente poético. Entonces la poesía se puede definir, como decía, como el lugar en que se dinamiza el símbolo, donde se relaciona con otros símbolos y de este modo se crea y se recrea algo nuevo cada vez que es leído. Recordemos, esto ya lo hemos comentado en otros podcasts, porque ya sabéis que el símbolo es algo que nos interesa muchísimo porque tiene una gran importancia dentro del camino espiritual, la vivencia del símbolo y la traducción y comprensión del símbolo, porque nos habla de algo que está más allá del objeto simbolizado. Y es que el símbolo es un puente, es una mediación, es tomar una forma física material
y espiritualizarla, y viceversa. Es tomar lo espiritual, que no tiene una forma definida, que no tiene un concepto definido, que no se puede limitar realmente, y tomamos ese espíritu, por decir así, tomar, que no es que sea así, pero espiritualizamos la materia, es decir, hacemos que baje el espíritu. O sea, materializamos materia y espiritualizamos espíritu, como ese famoso axioma alquímico que también hemos repetido tantas veces, pero es que es una realidad, porque todo el camino interior es así. Y precisamente la poesía, el poeta, es aquel que o aquella que intermedia la realidad espiritual, que no se puede decir, que es apofática, ¿no? Que va más allá de las palabras. Y se une con esa parte decible, con esa parte que puede pronunciarse, que es la material. Y por eso la poesía es el lugar perfecto para poder expresar lo espiritual con símbolos, con sugerencias, que ahí está lo interesante de la poesía, con esas sugerencias que hacen que nosotros podamos inspirarnos, que podamos activar nuestra propia imaginación creadora. De hecho, como acabo de comentar, cuando leemos una poesía, estamos recreando algo nuevo en nosotros mismos. Estamos hablando todo el tiempo, o estoy hablando de poesía mística, de aquella poesía que nos allega a lo espiritual. Luego más tarde, voy a ir diciendo voy a sugerir algunos autores, algunas autoras que tienen una poesía mística maravillosa, y que realmente veremos ahí pues esa carga simbólica y al mismo tiempo una carga inspiradora. Y es que la poesía, una de las cosas que tiene, a diferencia de la prosa, y ahora vamos a ver una diferencia entre una cosa y la otra, la poesía, a la vez que muestra algo literalmente, ¿no? Que nos está explicando la poesía algo que se puede ver visiblemente, también sugiere, abre posibilidades en aquel que está leyendo. Posibilidades de nuevas comprensiones, de nuevas percepciones que antes posiblemente no conocía. Entonces, realmente en la poesía se puede decir que la poesía dice lo que no puede decirse, valga la redundancia, pero no se dice del todo, por eso se usa el símbolo. Es decir, es el lector, la lectora, quien tiene que completar la parte poética no escrita. Es decir, la poesía te da una forma, te explica algo, y uno tiene que completar la poesía pues con su interpretación, con su vivencia de esa poesía, de lo que está dando. Entonces la poesía realmente tiene que transportarnos de alguna forma, porque nos está hablando de lo espiritual puramente, insisto, cuando estamos hablando de la poesía mística, de la poesía más original, en este sentido más auténtica, no como luego ya ha ido sucediendo, en el que simplemente se hablaba de amores y desamores, incluso de cuestiones sociales y todo esto, que esto no quiere decir que esté mal, pero dentro del contexto que ya conocéis, pues de la forma en que nosotros entendemos las cosas, la forma en que entendemos dentro de lo que es el pensamiento tradicional y de la espiritualidad en general, la poesía pues tiene ese papel muy importante. De hecho, un primer ejemplo que quisiera poner, porque creo que es muy representativo de esa unión entre conocimiento, digamos, más filosófico y poesía, que tiene esa parte pues más de imaginación creadora, de dinamización de la experiencia mística, es Ibn Arabi. Ibn Arabi, este maestro sufí murciano del siglo XII y XIII, que tuvo una obra muy importante dentro del sufismo. De hecho se le considera el maestro de los maestros dentro de la tradición sufi. Es un grandísimo maestro que recomendamos de una forma muy, muy tajante, vamos a decirlo de esta manera, porque es una obra muy interesantísima que abre muchas perspectivas y que trasciende a las mismas formas del sufismo, que no quiere decir que la rechace ni mucho menos, sino que trasciende porque tiene un punto de vista pues que consideramos que es muy elevado. Ibn Arabi, él fue un gran poeta. Se tiene a veces una visión de Ibn Arabi, ahora ya no tanto, pero se ha tenido hasta hace muy poco una visión de Ibn Arabi pues como un gran filósofo que escribía y demás, y por otro lado estaba el otro sufi que era Rumi,
que era el poeta, ¿no? El que escribía la poesía y que era esa parte, pues, entre comillas, más mística, mientras que Ibn Arabi era más filosófico, pero no es cierto. Ibn Arabi fue tanto filosófico y exégeta de los textos, del texto sagrado del Corán, como a la par que gran poeta. Y esto no deja de ser curioso porque en el caso del sufismo, mejor dicho, en el caso del Islam, la poesía por ciertos sectores más arraigados a las leyes, a la norma establecida dentro del Islam, la poesía se consideraba algo que no era bueno, porque hay un capítulo del Corán que se habla de los poetas y que hay cierto rechazo, pero no es un rechazo hacia la poesía en sí, sino que porque claro, dicen que Mahoma, mejor dicho, el profeta Muhammad, no podía escribir poesía, tenía que hablar de otra manera, y entonces esto ya se consideró como que entonces la poesía no era algo bueno, que posiblemente a lo mejor también viene de la herencia ya de un Platón que en su República rechaza a los poetas también. Que esto también tiene su importancia y luego lo veremos un poco más adelante cuando hablemos un poco de María Zambrano, una gran filósofa muy importante del siglo XX. Bien, pues claro, si estaba mal visto en el Islam el poetizar, que de repente venga alguien y empiece a escribir poesía, ya sea en el caso de Ibn Arabi o puede ser luego con Rumi, claro, esto es algo que puede chocar. Pero bueno, siempre hay una explicación que se da a por qué se utiliza la poesía dentro de los estudios sufíes o de conocimiento sufí. Ibn Arabi, voy a leer un fragmento de cómo lo explica él, de cómo empieza a crear poesía. Y esto lo explico, que aunque es un caso particular, realmente se puede extender a cualquier místico que decide escribir poesía porque considera que es la mejor forma de expresión de lo espiritual. Y es que Ibn Arabi, que era una persona, un maestro que tenía muchas experiencias visionarias, lo que ahora se conoce, ¿no?, como la experiencia visionaria, la experiencia mística en el cual pues que tomamos contacto con aquellos seres sutiles, ya pueden ser en forma de ángeles o en forma de maestros tradicionales y de otras múltiples formas. Lo que se conoce como los mundos imaginales, a un nivel, digamos, más sutil, más interior, donde se dinamizan pues lo espiritual y lo material de una manera en que se cree como una especie de intermedio entre ese mundo justamente material y ese mundo espiritual. Pues Ibn Arabi tenía mucha facilidad y constantemente contacto con ese mundo imaginal, y explica lo siguiente como una experiencia visionaria. Él dice que la razón por lo que comienza a escribir poesía es que dice que la razón, y ahora ya leo textualmente, la razón por la cual fui conducido a hacer poesía es que vi en sueños un ángel que me traía un bocado de luz blanca. Se diría que era un bocado de la luz del sol. ¿Qué es esto?, pregunté. Es la sura Los Poetas, se me contestó. Yo lo tragué y sentí un cabello que subía de mi pecho a mi garganta y luego a mi boca. Era un animal con una cabeza, una lengua, ojos y labios. Se extendió hasta que su cabeza alcanzó los dos horizontes, el de oriente y el de occidente. Luego se contrajo y volvió a mi pecho. Yo supe entonces que mi palabra alcanzaría el oriente y el occidente. Desde que esto vino a mí, declamo versos que no proceden de ninguna reflexión o intelección. Desde entonces esta inspiración jamás ha cesado. Es a causa de esta inspiración sublime que he recopilado todos los versos que recuerdo. Pero son tan numerosos aquellos que he olvidado. Todo aquello que contiene esta recopilación no es, pues, gracias a Dios, que era en otra página, lo estaba leyendo aquí en un PDF, que el fruto de una proyección divina, de una inspiración santa y espiritual, de una herencia celeste y espléndida. Aquí ya nos está hablando de lo que se conoce como el Taryumán, el Dragomán, es decir, como un conducto, el poeta, como un conducto donde no habla el poeta, es decir, no sale el hablar del poeta, sino que realmente lo que sale es la palabra espiritual, la palabra del espíritu. Y esto es lo que es un auténtico poeta, una poeta, un vehículo por el cual se expresan
conocimientos más esenciales y más perfectos. Entonces, claro, él comenta precisamente que el profeta Muhammad no podía escribir poesía porque ya que la poesía tiene que ser interpretada simbólicamente para otras personas que no tuviesen ese conocimiento más profundo, pues entonces podrían caer en confusión y entonces no les serviría para nada, que por eso pues el Corán, igualmente otros textos sagrados, se escribe de una forma más literal o más en prosa, porque puede ser aprendida por todos de una forma más fácil. Esto es una versión que se tiene de esto, evidentemente cada cual en su contexto particular religioso, pero la cuestión es que la poesía se convierte entonces en algo muy importante dentro de los contextos sufíes, precisamente por ese carácter sugerente, ese carácter más profundo de la experiencia mística que nos lleva ahí. De hecho, en otra experiencia visionaria, Ibn Arabi relata que él, cuando pregunta qué es lo que tiene que ver con la poesía, se le dice que ella es el origen de todo. El lenguaje poético, leo textualmente, el lenguaje poético es la esencia inmutable, mientras que la prosa es la consecuencia inmutable. Es decir, está diciendo que la poesía o el lenguaje poético es la armonía suprema de todo lo que existe. Es decir, que el orden, la armonía de todo cuanto existe es lenguaje poético en sí mismo. Por tanto, todo sería también pues poesía en este sentido. Entonces aquí vemos una visión que realmente se encuentra pues en toda poesía tradicional, ¿no? La poesía, como decíamos, es el lugar donde se dinamiza la experiencia. De hecho, en el mismo Ibn Arabi, una de las cosas curiosas de su escritura, perdón, una de las cosas curiosas de la escritura de Ibn Arabi es que normalmente comienza un capítulo de su gran libro, el Futuhat al-Makiyya, las conquistas de la Meca o iluminaciones de la Meca, según la traducción que se encuentre. En este libro, cada capítulo lo comienza con una poesía y luego ya pues hace la exposición filosófica. Y él mismo avisa que en esa poesía se encuentra un conocimiento que no se va a encontrar luego en la exposición filosófica. Entonces hay un conocimiento, no es que sea diferente, pero sea más profundo, es lo que nos está diciendo. En el mismo Ibn Arabi también dice que en su poesía es donde realmente habla de la experiencia y de la comprensión tenida del tema del que está hablando. En su poesía se encuentra, porque nosotros cogemos un texto de Ibn Arabi y nos encontramos pues una parte filosófica donde habla de los conceptos que sufíes, ¿no?, que esté tratando, islámicos, interpretaciones del Corán, etcétera, etcétera. Y luego vemos de repente que comienza una poesía donde ya se nos va a hablar de esa experiencia que ha tenido al respecto de el tema que trata. Entonces es una forma bastante curiosa y muy sugerente también a la hora de tratar la obra del mismo Ibn Arabi. Pero bien, estábamos hablando de Ibn Arabi, pero es únicamente para dar cuenta de que él habla de algo que es general. Es decir, en la poesía lo que vemos es que se recrea sobre todo la experiencia interior, pero es una experiencia interior que al mismo tiempo hace que nosotros desaparezcamos. Por eso vemos ese saber no sabiendo, ese ni siquiera saber dónde estaba San Juan de la Cruz en esa poesía, pero que llega a toda ciencia, que trasciende la ciencia, a ese conocimiento que va más allá, a ese conocimiento que es entre comillas oscuro, no por negativo, sino por algo misterioso, por algo que va más allá de las formas, y que por tanto permite precisamente una apertura hacia el infinito, si se me permite la expresión poética, hacia el infinito en el sentido de que no hay limitaciones, que trasciende la religión de turno, trasciende la filosofía de turno y va mucho más allá. Y esto sucede porque se nos activa lo que nosotros aquí llamamos como la emoción superior, donde se activan esas partes conscientes en nosotros que precisamente trascienden las formas habituales. Y me explico mejor. Si nosotros cogemos una poesía, digamos, más moderna, o una poesía simplemente sentimental o sencillamente romántica, ¿no?, que habla de un amor o de un desamor, estamos hablando de algo que surge sobre todo de la emoción de una persona, pero de lo que podemos llamar, se dice a nivel tradicional, la emoción inferior.
Si nosotros tenemos, tal como nosotros hablamos en la psicología del autoconocimiento, si tenemos 5 inteligencias o centros, es decir, el pensamiento, la emoción, el instinto, el movimiento y también el sexo, estas 5 inteligencias, que al fin y al cabo se pueden definir como formas de interactuar y de entender el mundo, la inteligencia emocional es aquella inteligencia que interactúa, que entiende el mundo a través de la intensidad. Son como sensaciones físicas, energéticas, que se ubican sobre todo en el plexo cardíaco y el plexo solar. Por poner un ejemplo rápido, cuando nosotros nos enamoramos decimos que sentimos mariposas en el estómago, o incluso nos sentimos como más livianos, como si pesáramos menos, y hay una alegría, ¿no? Un gozo que nos lo produce el pensar o el estar con la persona amada. Todo esto, a cierto nivel, puede ir a caballo entre la emoción superior o la emoción inferior, la emoción más egoica, podríamos decir. Como también podemos decir, por ejemplo, un enfado, que podemos sentir que se nos hincha el pecho y sentimos que el corazón palpita mucho más rápido. O, por ejemplo, si tenemos una gran tristeza, una de dos: hay personas que les da por comer y otras personas a las que se les cierra totalmente el estómago. Pues todo esto son reacciones emocionales, son respuestas emocionales a las circunstancias que vivimos, mientras que el pensamiento razona y justifica las cosas. Entonces aquí diferenciamos pensamiento de emoción claramente, ¿no? La emoción no tiene que pensar porque no es su función. La emoción se emociona, es intensidad, es darle un volumen a lo que estamos viviendo, en cierta manera. Entonces, si nosotros escribimos esa poesía y de alguna forma nos puede inspirar, aunque no sea una poesía mística, es porque nos afecta también en la emoción, nos activa algo. Y se escribe por ese motivo también, por esa intensidad emocional sentida. Hay mucho melancólico que se pone poético únicamente precisamente con eso, con la melancolía, con el desamor, con la frustración de la vida, y que escribe como una poesía triste en cierta manera, ¿no? Y mucha gente se siente identificada con eso, por el sinsentido de la vida, ese tipo de cosas que se dice. Pero cuando estamos hablando de la poesía mística, lo que hacen nosotros es activar la emoción superior, que tiene que ver con el símbolo, tiene que ver con esa mediación entre lo humano y lo espiritual, entre aquello que va más allá de nosotros mismos y que nos unifica precisamente con todo, que penetra en cada uno de nosotros y nos interrelaciona de una forma clara. Por eso en el místico hay ese arrobamiento, esa desaparición, esa unión que se puede expresar con la forma poética, porque se acerca un poquito más a lo que vivió a aquella persona que escribe esa poesía mística. Vuelvo a decirlo aunque sea repetitivo, pero es que la poesía tiene que ser el lugar donde se dinamiza el símbolo, que nos inspira y que nos sugiere, sobre todo que nos sugiera, que nos ayude a interpretar. Pero cuidado, porque estamos aquí hablando también de una cuestión hermenéutica, es decir, una cuestión de interpretación. Nosotros no podemos interpretar una poesía mística desde el contexto personal, es decir, desde lo que a mí me parece, sino que ya por respeto incluso y por interés, si tenemos sendero espiritual, pues el tener un mínimo conocimiento del contexto religioso, por ejemplo, de un místico cristiano, el contexto religioso en el que está sumergido ese místico. Es decir, era una poesía. También tiene que ver en la forma en que se entiende cualquier símbolo, como puede ser desde el símbolo de la cruz a la forma en que se entiende lo que es un pecado, lo que es la alegría, lo que son las virtudes, etcétera, etcétera. Entonces un mínimo de conocimiento permite una hermenéutica, permite una unificación del horizonte del que escribe la poesía con el horizonte propio, individual nuestro, que nos permite poder interpretarlo con nuestros propios ojos, y que es ahí donde se abren nuevas posibilidades para nuestra propia comprensión. Por eso recomendamos, insisto siempre, la poesía, que es algo que nos gusta mucho en el siglo XXI, parece ser, o al menos es una percepción que tengo yo muy particular. Pero si lo vemos con esos ojos, entonces la poesía puede aportarnos bastante, no únicamente la prosa o palabras bonitas dichas en prosa. También tengo que decir, hablando de la prosa, y también vamos a hablar un poquito de esas formas de poesía, que generalmente pensamos en las formas de poesía como verso, que suele ser lo habitual, ¿no? Esa armonía de la palabra, esa sonoridad que tiene, que entra muy bien a los oídos y también en el corazón, pero
hay otras formas de expresión poética, y precisamente también está la prosa poética. Y la prosa poética, pues es una expresión de poética espiritual, pero que no es rimada, sino sencillamente una explicación que no es, digamos, tan formal, sino que es más imaginativa, más creativa, en cierta manera. O luego también tenemos otra forma poética, como puede ser un ritual. Un ritual, ¿por qué es una forma poética? Pues porque tiene a nivel espacial, pues hay una serie de elementos que simbolizan una serie de cosas, es decir, pues por ejemplo un altar, por ejemplo un retablo, por ejemplo, pues en el contexto cristiano cuando hay pues la toma del vino, la toma de la hostia consagrada, cuando se hacen una serie de gestos y de oración, porque hay una forma de entender la poesía en la que se dice que la poesía tiene que ser oración constantemente, también se dice tradicionalmente. Creo que concretamente lo decía quizá María Zambrano, pero ahora a lo mejor me estoy equivocando y no quiero arriesgarme. Pues no quiero decir lo que no es. Pero la cuestión es que un ritual también es una forma de poesía, porque hay símbolo, hay formas que expresan ese símbolo, hay liturgia que también puede ser pura poesía, porque la liturgia también nos tiene que sugerir, nos tiene que enseñar, nos tiene que transportar, y en sí mismo ahí se dinamizan una serie de fuerzas que, unificadas con los participantes de un ritual, se convierte en una expresión totalmente poética y no solo estética. Y es que la poesía es muy plástica en este sentido. Tiene mucho más margen para ciertas cosas en relación con una explicación meramente filosófica. Y es que justamente una de las cosas muy interesantes respecto a la poesía es la razón poética. Y aquí sí que ya hablo de María Zambrano, que he mencionado antes. María Zambrano es una de las filósofas más importantes del siglo XX, con todas las aportaciones que hizo. Ella nace a principios del siglo XX, formó parte de la generación del 27, ya sabemos ese movimiento español donde pues había personajes como Lorca, luego también teníamos a Machado, Cernuda, había muchos poetas importantes. Ella fue estudiante de filosofía y estuvo bajo la tutela. De hecho, su padre ya era Blas Zambrano, ya era también filósofo, o sea que ya desde pequeña en casa ya aprendió y estuvo dentro de esos ambientes. Y de hecho, bueno, pues como decía, ella estuvo bajo la tutela, fue discípula de Ortega y Gasset, luego también de Zubiri, de Morente, de filósofos muy importantes en aquel tiempo y en todo el siglo XX. Y ella poco a poco fue realizando su propio pensamiento. Y una de sus grandes aportaciones, o su gran aportación, fue lo que ella llamó razón poética. Lo que ella llamó razón poética, ya que según su punto de vista, hemos dicho al principio del programa que Platón en su República rechaza a los poetas. No quiere saber nada de ellos o casi nada de ellos, no los considera. Y a partir de ahí toda la tradición filosófica escinde totalmente a la poesía de lo que sería la auténtica filosofía por considerarla pues subjetiva, fuera del lugar, etcétera, etcétera, como una fantasía lunática. Y nada más lejos de la realidad. María Zambrano, de hecho, ella lo que pretende es el que la poesía, con todo lo que hemos comentado, que en parte entra dentro de su pensamiento, ¿no? Con esa profundidad que tiene la poesía de transportarnos de la experiencia consciente, de tener en cuenta la experiencia del sujeto, porque por mucho que con la filosofía o con otras líneas de conocimiento religiosas intentemos ser objetivos, siempre está presente la huella del que escribe, del que dice algo. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Sobre todo porque si nosotros nos dogmatizamos, si nosotros entramos dentro de una dinámica seguidista, fanática de una religión o de un personaje en concreto, y consideramos que es lo objetivo y lo mejor, lo que dice tal o cual maestro o supuesto maestro, mejor dicho, lo que estamos haciendo es no tener en cuenta que sigue siendo un ser humano y de que la realidad, la verdad de las cosas, el espíritu es tan inmenso que ni siquiera es inmenso. No sé si se me entiende la expresión,
que no se puede encorsetar en un solo lugar, sino que se va a dar en todas partes, en cualquier lugar y en cualquier momento. Por eso existe algo, o se conoce algo que es como la tradición, la cadena iniciática, en el que hay una evolución, una trascendencia en el tiempo y el espacio, porque se hablan de las verdades espirituales desde todos los contextos y épocas, según las necesidades de ese momento. Y estos son las tradiciones, empezando por Platón, aunque negase la poesía, pero bueno, siguiendo por ejemplo con Ibn Arabi, que hemos mencionado, con los místicos del siglo XII y con muchísimos otros. Entonces es algo que hay que tener presente. Pues bien, volviendo al tema, para no desviarme, María Zambrano, ella fue una filósofa muy interesante, tuvo que exiliarse, se marchó de España con la guerra civil, estuvo 40 años fuera, siguió escribiendo, tuvo contacto con muchísimos personajes importantes de aquel entonces en los círculos del pensamiento y de la poesía y demás, fundando revistas relacionadas con la poesía y la filosofía. También estuvo metida un poquito en política cuando estuvo en España, y fue algo que tuvo ahí presente, pero luego poco a poco se fue yendo hacia ese mundo de la razón poética que estaba ella misma creando en cierta forma, o recreando de nuevo como un género literario en sí mismo. Y es que la razón poética es esa unión, vamos a decirlo de una forma así bastante resumida, pero es esa unión entre la razón, entre el filosofar con la poesía. Y ella misma comenta que la filosofía pregunta y la poesía responde. Ya claramente ahí se ve entonces la razón poética, es decir, ese conocimiento, ese bagaje tradicional, que no únicamente ya hablamos de la filosofía occidental como tal, sino de cualquier línea de conocimiento seria, de cualquier línea tradicional, de ese linaje espiritual que va más allá del espacio y el tiempo, como estábamos diciendo, que es interpretado, pero con la poesía es vivido, o al menos en esa expresión. De hecho es algo esto muy particular, una opinión muy personal que tengo, pero si nosotros queremos ver el calado, la intensidad espiritual de un maestro, una maestra, si tienes poesía escrita o razón poética, ¿no? Algún texto así muy poetizado, aunque sea en prosa, es ahí donde podemos fijarnos realmente en su intensidad, porque una cosa es una guía, una cosa es un libro en el que hable de un sistema de conocimiento X y que nos enseñe algo, pero vamos a ver realmente ese calado espiritual que tiene a nivel interior esta persona, que va, bueno, es lo que se va a ver cuando lo leamos en su poesía. Entonces es interesante. Bien, pues entonces esta razón poética que decíamos es una forma de expresión con la cual, en prosa, con la cual, pues dentro de la filosofía, dentro de las religiones, de todo esto, sale ahí la imaginación creadora que permite la sugerencia, que permite la interpretación, que permite la trascendencia, no el ceñirse únicamente al texto como tal, sino ir más allá, en lo que no está escrito. Y al mismo tiempo, pues esto, ¿no? Que continuar inspirándose y aprendiendo. Y es que esto es algo esencial, la poesía es esencial dentro de las tradiciones. Es decir, la poesía es algo que se puede considerar necesario. No es que se necesite algo o no, pero la poesía, precisamente por ese carácter de dinamismo simbólico, por ese carácter que tiene de trascendencia, de sugerencia, vamos a decir, de embriagamiento, de poder transportarnos a otros lugares, nos permite precisamente percibir de otra manera, nos permite la transformación. No quiere decir que una lectura nos transforme, sino que permite abrir posibilidades hacia esa transformación, no únicamente a la reflexión racional sencilla, sino hacia una razón mucho más profunda, una razón poética. De hecho, es una razón creadora, porque la palabra poesía viene de poiesis, que significa crear. Entonces la razón poética sería razón creadora también, imaginación creadora. En definitiva, activa en nosotros algo que no lo hace simplemente una enseñanza filosófica, racionalista, materialista, como se ha sucedido a lo largo del tiempo. Entonces María Zambrano es una autora muy recomendable. Particularmente, esto es una opinión mía, y otros expertos podrían decir otra cosa. Yo recomiendo, para poder conocer un pensamiento de María Zambrano respecto a su forma de entender la espiritualidad, al fin y al cabo la filosofía, porque ella la entiende como espiritualidad y como camino de vida,
un texto que junta, que reúne varios artículos escritos a lo largo de su vida, artículos en cierta forma tempranos dentro de su carrera como escritora y como filósofa, que es Hacia un saber del alma, si no me equivoco ahora del título, sí, es Hacia un saber sobre el alma, creo que es. Y luego también Claros del bosque, que es un texto complejo, pero que ahí es donde se expande, se extiende toda su razón poética de una forma muy interesante y sugerente. Luego también tiene De la Aurora, que es un texto más avanzado del tiempo, que también es uno de sus textos principales, y seguramente que hay algún otro que me olvido de él, pero bueno, buscando hoy en día un poquito, encontramos toda su bibliografía porque está recopilada y muy bien editada. Y ya que estamos hablando de bibliografía, me gustaría también para terminar recomendar algunos autores, algunas autoras que tienen que ver con esa mística, que tienen relación con la poesía, que son grandes poetas que nos han legado un conocimiento interesantísimo a través de sus versos, a través de su prosa poética misma. Y por ejemplo, pues podemos comenzar con Hadewig d'Anvers, que era una beguina del siglo XII, que pues tiene una poesía preciosa, Hadewig d'Anvers, que es una belga que escribió bastante poesía, luego también tiene algunas cartas, pero sus cartas también podrían considerarse razón poética porque nos está hablando de la divinidad todo el tiempo desde diferentes puntos de vista y es muy sugerente. Luego también continuando en esa línea de las beguinas, de ese movimiento místico del siglo XII que fue realmente eliminado porque no interesaba, las beguinas lo que postulaban era que no era necesario el sacerdote para poder hablar con Dios, sino que uno mismo podía hablar con Dios en cualquier momento y lugar, y esto evidentemente no gustó en su época. De hecho, Margarita Porete, que es la que estoy mencionando ahora, ella escribió El espejo de las almas simples, donde es un diálogo, pero totalmente poético, un diálogo entre las virtudes, hay una enseñanza muy interesante, y ella fue quemada en la hoguera en el mismo lugar en el que fue quemado el último gran maestre de la orden templaria, Jacques de Molay. Fue quemada prácticamente casi al mismo tiempo, es decir, no hubo una gran diferencia en el tiempo de cuando fueron quemados. Luego tenemos otro maestro místico que tuvo mucha relación con las beguinas, como fue el maestro Eckhart, que aparte de los sermones que tuvo muy interesantes, este hombre también escribió poesías bastante interesantes. Hay una relacionada con el desierto que recomiendo especialmente. Siguiendo en esa línea temporal del siglo XII, XIII, nos encontramos de nuevo con Ibn Arabi. Ibn Arabi tenemos, por ejemplo, la poesía de El intérprete de los deseos, o de los deseos ardientes, que es un libro que está traducido al castellano también y que es muy interesante, también muy sugerente y que tiene una poesía realmente bella. Aunque, como hemos comentado antes, en el caso de Ibn Arabi podemos leer su obra filosófica y siempre veremos que está salpicada de versos por todas partes. Poetas más modernos también tenemos a Rilke, que fue un poeta muy inspirado, que nos habla del espíritu de una forma muy sugerente, al igual que William Blake, que también tiene no solamente poesía, sino también dibujo. Él dibujaba y tiene toda una obra con diversos pasajes desde bíblicos, pasando también incluso creo que con Dante, aunque a lo mejor ahora me equivoco de autor y no quiero equivocarme. Pero William Blake es también muy interesante. Y en España tenemos a los clásicos como por ejemplo Antonio Machado, que tiene algunas poesías que se pueden considerar verdaderamente místicas, García Lorca también, y algo que también que especialmente es algo que a mí me llama mucho la atención, como autor, como poeta, que es Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez, que fue el autor de Platero y yo. Platero y yo es su obra más conocida, incluso es como si fuese una obra casi infantil, pero no, de hecho Juan Ramón Jiménez cuando escribe el Platero y yo ya lo escribe con una intención también esotérica, también hay un símbolo implicado allá, pero su obra poética, aparte de Platero, su obra poética es pura mística. De hecho él mismo lo decía, ¿no? Que buscaba al Dios deseante y deseado. Y es lo que él busca con su propia poesía.
Y bueno, pues estas son algunas sugerencias que quería hacer a nivel bibliográfico sobre poetas interesantes que nos sugieren en la mística pues otras percepciones, la experiencia interior, que también es muy interesante y que se traslada a nuestra propia alma, podríamos decir. Bien, pues ya concluyendo, la poesía entonces es una de las partes, un arte, se puede considerar también evidentemente, pero es una parte importante porque al sugerirnos y no únicamente explicarnos, nos da la posibilidad de poder completar ese conocimiento que está velado detrás del símbolo que tiene la poesía. Y de esta manera nos ubica en ese mundo intermedio, ese mundo imaginal entre lo material y lo espiritual, que es ahí donde realmente se desarrolla nuestra alma, porque nuestra alma precisamente es eso, no es ni puro espíritu ni pura materia, pero está entre los dos mundos y por tanto es el enlace, es el vehículo espiritual dentro de nosotros. Pues la poesía es esa expresión del alma, esa expresión creativa que no únicamente es individual, sino que también trasciende y contagia a los demás, ¿no? En esos destellos de riqueza espiritual. De hecho, como dice la misma María Zambrano, cuando se escribe, y ya es en líneas generales, pero cuando se escribe, lo que se escribe no es que tenga que crear nuevos lectores o lectoras, sino que se escribe algo que ya tiene lectores en potencia. Es decir, se escribe algo para alguien que ya está esperando esa lectura. Y eso es muy sugerente y es bello también, porque quiere decir que sencillamente ha habido una persona que eso que todos estaban esperando leer o que estaban esperando conocer, pues una persona que ha dado un paso al frente o que sencillamente ha recibido esa inspiración como un regalo y lo expresa, lo dice y entonces se hermana con aquellos que entienden de la misma manera. Y eso en cierta forma también es la tradición en general. La tradición es ese hermanamiento que trasciende la religión, la época y cualquier contexto social también, y nos hermana con un conocimiento que nos es afín, que otros ya han dicho y que nos resuena de tal manera que nos anima a continuar, nos instruye, nos sugiere y nos permite pues el avance espiritual. Entonces la tradición puede decirse también que es pura poesía. Bien, pues con esto terminamos. Esperamos que os haya parecido interesante este podcast. Si tenéis sugerencias, tenéis algún comentario que queráis compartir, pues podéis escribir en la caja de comentarios o también escribirnos a info@noesiscentro.com, donde pues podéis explicarnos, ya sea de este tema o de otros, pues podéis explicarnos lo que queráis. Y también si tenéis incluso sugerencias para podcast o para otro tipo de trabajos, pues también estamos encantados de recibir sugerencias para poder pues trabajarlas. Y también podéis consultar nuestra página noesiscentro.com, en la que podéis encontrar pues artículos de diferentes tipos, relacionados siempre con lo espiritual, evidentemente. También podéis encontrar vídeos y también algo de poesía, también está por ahí. Y también encontraréis nuestros cursos online, donde podréis pues ver esos cursos y participar de ellos si así lo deseáis. Bien, pues ya me despido, que paséis buena semana y ya nos vemos el próximo día. Hasta luego.